saben, cántenlo conmigo. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Y cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Estimados hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar con el estudio del apóstol Santiago, en esta oportunidad del capítulo 2, versículos 5 al 13, donde veremos la ley de la misericordia. En esta oportunidad, la preocupación mayor de esta sección que el apóstol Santiago nos presenta es la inclinación de Santiago por los pobres. Y las iglesias a las cuales Santiago escribe están precisamente deshonrando aquello que Dios había elegido. Y los pobres en este pasaje son tanto materialmente pobres como espiritualmente ricos. Ricos en fe y, como él dice, herederos del reino que Dios ha prometido a los que aman. Leamos entonces el versículo número 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Entonces Santiago distingue a los pobres de este mundo como ricos en fe y herederos del reino. Y esta fe que los hace ricos es la fe en Jesús, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza fuéramos enriquecidos. Observemos que el apóstol se dirige, como hemos ya visto en varias oportunidades, con palabras de afecto, palabras de cariño, hermanos míos amados. Y ya Santiago en su epístola unas 15 veces aparece, ¿cierto?, esta forma de poder dirigirse a sus hermanos. Y una de las cosas que él enfatiza, oíd, como estén atentos a los que lo quiero decir. Nuevamente nos ponemos en el escenario de que Santiago se está dirigiendo a las sinagogas, se está dirigiendo a los expatriados, se está dirigiendo a los creyentes, a los cristianos. Hermanos míos, amados, oíd. Y Santiago a los hermanos les da una dura reprimenda, aun cuando lo hace con amor.
Por cierto, no de la misma manera como fue el llamado de Amós o el profeta Isaías. Hermanos míos, amados. Entonces, si bien es cierto, la reprimenda es dura, pero lo hace como un padre espiritual que amonesta a su hijo, no para poder destruirlos, sino para poder corregirlos, para poder instruirlos en lo que lo quiere enseñar. Entonces, nuevamente Santiago utiliza una pregunta retórica. ¿Cuál es esa pregunta? Versículo número 5. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pobres del mundo, dice Santiago, o sea, pobres de la tierra, a ojos de ellos, los que ellos consideraran pobres también. Es evidente entonces que Santiago no tiene una doctrina de la salvación basada en hechos ni méritos humanos, y porque por segunda vez, él introduce la parte final del versículo número 5, que Dios ha prometido a los que lo aman, como también lo hizo ya en el capítulo número 1, versículo número 12. En el pasado, y a veces en la historia de la iglesia, los creyentes de pocos recursos han sido mirados con desprecio, han sido mirados como ignorantes, han sido ignorados, han sido tratados con poca cortesía por aquellos que tienen más educación y ostentan de mayores recursos que ellos. Sin embargo, muchas de estas personas han sido ricas espiritualmente, hablando en la historia de la iglesia. Nosotros sabemos que hay grandes hombres de Dios que fueron muy pobres en sus inicios, pero cuando llegaron al conocimiento de Jesucristo, fueron ricos espiritualmente. Grandes hombres de Dios en la historia. Nosotros tenemos muchos ejemplos de ellos. Algunos eran meros campesinos, zapateros, bueno, y los mismos discípulos, pobres, sin embargo, transformaron el mundo, ¿cierto?, con su riqueza espiritual. Por lo tanto, los pobres, ¿cierto?, considerando la sinagoga a quien Santiago se dirige a sus oyentes, la mayoría de los creyentes en el tiempo de Santiago eran pobres. Dios los ha elegido a los pobres no porque tengan algo en particular, sino justamente por eso, porque no tienen nada y porque no tienen a nadie, ahora cuentan, ¿cierto?, de su lado al Señor. Quizá usted haya oído algo de lo mucho que dice la palabra de Dios referente a los pobres en la Biblia. Desde el Génesis al Apocalipsis, cuánto interés manifiesta la Escritura respecto, ¿cierto?, y a aquellos que están en un estado de pobreza. Por ejemplo, la ley de Moisés estipula que aprovecharse de los pobres es como levantarse en contra del mismo Señor, porque el Señor manifiesta defensa en favor de ellos. En el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 25 al 27, leo lo siguiente. Si das prestado dinero a algún pobre de mi pueblo que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le pondrás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás a la puesta del sol, porque eso es su única cubierta. Eso es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué más ha de dormir? Cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso, dice el Señor. La implicación del texto entonces es clara. El que se pone en contra del pobre, se pone en contra de Dios. Cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Esto es justamente lo que estaba aconteciendo en la sinagoga del tiempo de Santiago.
Ellos no estaban siendo justos en sus juicios, sino parciales. Y esto lamentablemente es un hecho humano con respecto a la parcialidad, que en su mayoría de las oportunidades se inclinan hacia los ricos y no hacia los pobres. Los pobres son muy pocos oídos y escuchados. Como se lamentaba una hermana esta semana, que al pedir oración por un joven de mucho esfuerzo, que había trabajado tanto para salir adelante y poder ayudar a sus hermanos, pero le robaron todo y no le hacen juicio porque es joven y es pobre. Los ricos, opresores, por otra parte, algún día tendrán que responder ante Dios por las injusticias que han cometido hacia los pobres. Debemos recordar que Pablo dijo que Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a los fuertes. Pero los pobres pueden ser ricos en los bienes espirituales, disfrutar de la solidaridad de sus hermanos en la fe y, por encima de todo, confiar en la provisión de Dios, que Él podrá suplir sus necesidades. El versículo número 6 continúa Santiago diciendo más adelante: pero vosotros habéis afrentado al pobre. Recordar que se dirige a la comunidad judía. ¿Y qué significa afrentar? Significa: vosotros habéis denigrado, vosotros habéis injuriado, agraviado, insultado, ofendido y deshonrado al pobre. ¿No os, pregunta ahora Santiago, oprimen los ricos? La expresión en esta oportunidad, oprimen, significa ¿no os enseñorean o explotan con abuso de poder, como los jueces, ¿cierto?, injustos, malos, parciales, que se inclinan hacia los ricos, tomando en consideración el contexto del mensaje de la semana anterior? Los oprimen, los arrastran a los tribunales, los ricos y los jueces injustos, ¿cierto? Declaran sentencia en contra de los pobres, como no tienen humanamente quien los defienda. Y aquí se nos revela, por medio de Santiago, algunas injusticias sociales de aquellos tiempos, cuando los pobres no tenían recursos ni medios para hacer devolución de los préstamos y eran llevados ante los tribunales de justicia. Y más encima, en los tribunales de justicia, más adelante hablará Santiago, no se hacía justicia. Y varios comentaristas argumentan, estimados hermanos, que a los cristianos pobres que están siendo oprimidos acá, ¿a quién se dirige Santiago? Los oprimen nada menos, y esto es lo escandaloso por Santiago, los cristianos ricos, los más, ¿cierto?, que tienen más opulencia, los que tienen más una economía aún mayor mejorada. Los pobres eran maltratados, los pobres eran humillados, los pobres eran difamados por sus propios hermanos en la fe. ¿Y sabe por qué? Solamente porque eran pobres. Y eran tratados de esa manera solamente porque eran pobres. Los que arrastraban entonces a los cristianos pobres en los tribunales son los cristianos ricos, y los jueces cristianos son los que miran con parcialidad para hacer justicia, pero en favor de los mismos ricos.
Y esto es lo que Santiago encuentra como escandaloso y denuncia con fuerza y con dureza, aún con amor. La actitud de ellos es tal que ellos blasfeman el nombre de Dios que dicen haber creído. Versículo 7. No blasfeman ellos el buen nombre. ¿Y a quién se refiere Santiago con el buen nombre? El buen nombre, de una palabra griega, significa excelente, eminente, admirable, magnífico, genuino, aprobable, honorable. Y esa es la persona del Señor. El nombre, dice él, que fue invocado por vosotros, y se está refiriendo a los ricos cristianos. ¿No se blasfema entonces el nombre, el buen nombre de quien fue invocado por vosotros? Aquí entonces dejó claro de que quien maltrataba a los necesitados estaba blasfemando nada menos que el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 8 continúa adelante Santiago. Si en verdad cumplid la ley suprema conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces el apóstol le está diciendo que si alguien quiere agradar a Dios, obedecerle y cumplir con sus responsabilidades, tenía claro lo que tenía que hacer. Y entonces expuso aquella ley suprema de las Escrituras. ¿Cuál es la ley suprema? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que este es el resumen, ¿cierto?, de la ley de Moisés, que tenía que ver con el tema de las relaciones humanas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 9, continúa Santiago diciendo, pero si hacéis acepción de personas, ¿qué hacéis? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, la ley reprende o reprueba al pecador, declarándolo como, dice Santiago, como transgredor, y que viene de una palabra griega que literalmente significa que va más allá de lo que la ley le permite. Un violador de la ley, alguien que no respeta los límites, sino se extralimita más allá de lo que la ley le permite. Transgredor de la ley. Así como los ricos, ¿cierto?, llevaban a los tribunales a sus hermanos en Cristo pobres, los jueces extramitaban la ley, porque iban más allá de la misma ley que no se los permitían, haciendo vista gorda, ¿cierto?, a un juicio justo. Ellos quieren condenar a otro para de ese modo justificarse a sí mismos. Y si ellos mostraban favoritismo entre las personas, debían recordar que la ley condenaba cualquier discriminación entre ricos y pobres. Vamos a continuar entonces ahora del versículo 10 al 13, con respecto al juicio verdadero que culmina precisamente en esto. Culmina en la misericordia. Versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. El guardar la ley no es un tema de cantidad, sino es un tema de calidad. Si una persona guardaba el 90% de la ley, ¿cierto?, pero transgredía uno de ellos, entonces se hacía culpable de todos. Los judíos distinguían entre mandamientos más importantes que otros. Pero Santiago aquí no habla de un tema de jerarquía. No, porque él dice, el que quiebra uno, quiebra toda la ley. Pero lo que aquí Santiago, hermano, no quiere decir
que, que si uno había quebrantado un mandamiento, lo había quebrantado todos. El apóstol está diciendo que uno era culpable de quebrantar los mandamientos, no importa qué tipo de mandamiento fuese. Los judíos, como dije recién, tenían algunos mandamientos más importantes que otros. Pero para Santiago, el quebrantar un mandamiento importante o uno no tan importante, los quebrantaba igual. Versículo 11. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterios, pero matas, ya te has hecho transgredor de la ley. No tengo idea por qué Santiago usó estos dos tipos de mandamientos, del matar y no cometer adulterio. Pero Jesús endureció ambos mandamientos, porque en un caso prohibió también el enojo y el llamar al hermano necio o fatuo, y en otro caso prohibió mirar incluso a una mujer para poder codiciarla, porque ya él adulteró, dice el Señor, en su corazón. Del mismo modo, Santiago trata la parcialidad y la distinción de personas como un pecado grave, el homicidio, el adulterio. Recordar lo que estamos diciendo, que los judíos enfatizaban algunos mandamientos como más importantes que otros. Para Santiago es tan importante y tan grave el homicidio, matar a una persona, como también el adulterio. Muchos de los judíos hacían vista gorda de aquello, ¿cierto? Sobre todo en un contexto judío y machista. Quien guarda todos los mandamientos, pero transgrede el mandamiento del amor por hacer acepción de personas, es transgresor de toda la ley. Versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí vemos que la ley de la libertad es la ley de Cristo. El Señor Jesús dijo en Juan 14:15, recordemos, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál fue su mandamiento? Leemos en Juan 15:12. Él dijo, este es mi mandamiento, que améis los unos a los otros como yo os he amado. En el versículo número 13, Santiago continúa, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios. Jesús, siendo rico, se hizo pobre, y nosotros debemos reconocer hoy de no considerarnos superiores a otros y mirar con desprecio a otros, porque esta conducta no es amparada por el Señor, y más encima es una acción pecaminosa. No importa quién sea la persona, ante Dios todas las personas están en el mismo nivel. Somos todos pecadores y necesitamos acudir al pie de la cruz todos y todos recibir a Jesucristo en nuestros corazones. Si hubiéramos de ser juzgados solo por la justicia de la ley, somos transgresores. La única esperanza entonces que nos queda es esto, la misericordia de Dios. La única esperanza es de vivir sin hacer acepciones de personas y sustentarnos en la gracia y misericordia de Dios. Y eso solamente lo podemos aprender a través de la búsqueda de Dios, a través de la búsqueda del Padre de misericordia y el Padre de toda consolación. Dios es el único que puede entonces decir, como lo dijo en Éxodo 33:19, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Santiago afirma entonces que los jueces
y juzgados indefectiblemente, todos hemos de ser juzgados por la misma ley. Y él habla acá de la ley, ¿cierto?, de la libertad, en el versículo número 12 que ya he hablado. Por eso nosotros debemos hablar y actuar conforme a nuestra ley que Dios ha dejado. La ley de Moisés nos llevó a los pies de Cristo, por supuesto, pero la ley de la libertad es más completa y perfecta que la ley del Antiguo Testamento, la ley de los mandamientos. La ley de la libertad que Jesucristo nos ha enseñado. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La ley de Cristo es la ley de la misericordia. Y la misericordia triunfa más allá del juicio justo de la ley de Moisés. Entonces, para el que realice un juicio sin misericordia, le espera también un juicio sin misericordia. Juan Crisóstomo, el obispo de Constantinopla, él dijo lo siguiente con respecto a la misericordia. Y me parece muy interesante lo que él dijo. Juan Crisóstomo: la misericordia es el arte más alto y escudo de todo lo que practican. Es la amiga de Dios, que está siempre junto a Él y bendice libremente todo lo que Él quiere. No debemos desperdiciarla. En su pureza, ella da más libertad a quienes le responden igualmente. Debe ser mostrada a quienes se han enemistado con nosotros y a quienes han pecado contra nosotros. Tan grande su poder, rompe cadenas, disipa la oscuridad, extingue el horno de fuego, mata el gusano y destruye el crujir de dientes. Por ella se abren las puertas del cielo con mayor facilidad. En resumen, dice él, la misericordia es una reina que hace a los hombres como Dios. Sin embargo, debemos reconocer que la situación de la sinagoga de Santiago no es muy diferente de las terribles injusticias que ocurren todos los días en América Latina. Uno se pregunta además, ¿qué hace falta para que los cristianos de hoy denunciemos el pecado con mayor empeño y a la vez de hacerlo con el mismo amor, pero firmeza, como lo hizo Santiago, que de por sí es un ejemplo para la iglesia de hoy, que nos enseña cómo tratar las situaciones injustas, pero con firmeza, pero también con amor. La pobreza de los pobres es la evidencia, hermanos, del pecado en el mundo. Porque todo ser humano tiene derecho a ser honrado y a un bienestar personal. La pobreza no se trata solamente de carencia de bienes, sino de aquella pobreza que deja al margen de la vida humana a las personas. Los seres humanos no sabemos vivir como hermanos. ¿Debido a qué? Debido al pecado, debido al egoísmo. Ya no somos hermanos los unos de los otros. Nosotros mismos nos hemos encargado de clasificar. Nosotros los humanos nos hemos encargado de denigrar, de marginar, de excluir a los otros, porque nos hemos creído superiores. Los bienes que Dios destinó para todas las criaturas, lamentablemente, están siendo acaparadas por unos pocos. Y por supuesto, estos pocos las disfrutan y de una manera egoísta, como el rico
y los pobres como el Lázaro, esperando las migajas que caigan de la mesa. La pobreza de una parte del mundo está íntimamente ligada a la riqueza de la otra parte del mundo. En un mundo como el nuestro, donde las personas valen por lo que tienen, donde son mirados por su apariencia, como dijimos la semana pasada, la pobreza es mucho más marginal e injusta. Y cuanto más profunda sea la pobreza, tanto más evidente será también el pecado en aquella comunidad. Es por ello que afrentar a los pobres, esto tenemos claro, es afrentar al mismo Dios, quien tiene gracia y misericordia hacia los pobres, a Jesucristo, que caminó entre los pobres, que vivió entre los pobres y llamó a los ricos a bendecir y dar al necesitado. Jesús eligió un grupo de que nadie elegiría como discípulos, pobres, aunque tuvo ricos dentro de ellos, pero los llamó a ser generosos. Se cuenta que en cierta ocasión, en una comunidad, fue alcanzado por Jesucristo un rico hombre terrateniente, quien fue conmovido por la palabra del Señor y pasó al frente ante el llamado del predicador. Pero también en esa ocasión aceptó a Cristo un campesino pobre de la comunidad, que por supuesto conocía al hombre de buena posición. El hombre rico pasó al frente, tocado por el Espíritu de Dios, pero también pasó el campesino pobre. El campesino pobre, cuando llegó adelante, se quedó un paso más atrás, como a la espalda del hombre rico, en el altar. El pastor tocó el hombro del hombre rico, que estaba conmovido por el mensaje, y luego alcanzó el hombro del campesino pobre y lo atrajo hacia sí y lo unió a los dos y les dijo: el piso al pie de la cruz es parejo para todos. El piso al pie de la cruz es parejo para todos. Y esto tanto a ricos como a pobres. El Señor Jesucristo los ha llamado a libertad y también ambos gozamos de la ley de la misericordia. Damos gracias al Señor por el apóstol Santiago, que nos ha entregado esta instrucción en esta hora. Oremos al Señor. Damos gracias por estos pasajes, soberano Señor. Ayúdanos a analizarnos nosotros mismos a la luz de tu palabra y lo que el Espíritu Santo nos haya hablado en nuestras vidas. En cuál sector estamos nosotros, cuál es nuestra conducta frente a las personas más necesitadas, cuál es la visión que tenemos de ellos, si las categorizamos, las marginamos o las consideramos como personas iguales ante nosotros, Señor, y ante tus ojos. Si Señor, sufren, si también ellos reciben un trato digno como cualquier otra persona, por muy eminente que sea. Y ayúdanos como cristianos a amar a las personas como tú las amas, como tú amas a todas las almas, porque todos son objeto de salvación y cada alma es un alma preciosa. Y ayúdanos, Señor, a recordar siempre que la cruz nos libera, que ante la cruz el piso es parejo para todos, que nunca lo olvidemos. Señor, te damos gracias por la meditación de tu palabra y ayúdanos a valorar a todos los seres humanos con el amor que tú amas.
amó Dios al mundo. Ayúdanos, Señor, a ser Jesucristo y a no actuar con parcialidad frente a las personas que en este mundo son más importantes y aquellos tal vez que son pocos considerados. Y líbranos, Señor, de ser una comunidad como la que se dirige Santiago, de que haya clasismo, haya parcialidad y que algunos reciban un mejor trato que otros. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente, estimados hermanos. Amén. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer